Bienvenidos sean todos ustedes al año 1918. El día de hoy vamos a estar viajando hasta Nueva York precisamente para ser testigos de una de las mejores partidas disputadas entre piezas blancas, José Raúl Capablanca, contra piezas negras, Frank Marshall. Hay que recordar que estos dos jugadores ya se conocían particularmente porque Frank Marshall fue el primer jugador, el primer maestro de élite de primera fuerza con el que evidentemente Capablanca jugó allá en un match también disputado en Nueva York, pero en el año de 1909. Mismo año y mismo match que, Capablanca terminó por ganar a Frank Marshall. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Esto a lo mejor y nos parece una jugada natural, una jugada como caballo C6. ¿Por qué es tan interesante? Porque por primera vez en 10 años, Frank Marshall permite que Capablanca le plantee alfil B5, una apertura española. Bastante inusual porque, evidentemente Capablanca era un gran conocedor de esta apertura y evidentemente no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces alfil A5, alfil B5, A6, la defensa Morphy, alfil A4, caballo F6 y enroque corto, soltando el peón de E4. Bueno, aquí las negras jugaron alfil E7, una apertura española cerrada, pero la opción de caballo por E4 también es bastante viable, solamente que no otorga mayor compensación a las negras precisamente por D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, recuperando peón, alfil E6 y el juego parece bastante estable para ambos bandos. Entonces, bien se puede capturar el peón D4 o bien no se puede capturar el peón D4 precisamente porque se va a terminar por recuperar. Entonces, no es como que algo necesario por realizar, simplemente deriva de qué queremos jugar, una posición abierta o una posición cerrada dentro de la apertura española. Bueno, entonces a esto le continuó torre 1, B5, alfil B3 y enroque corto. Esta es la segunda sorpresa y les voy a leer una nota que el propio Capablanca escribió en sus notas postpartida. En las propias palabras de Capablanca, sentía que Marshall había preparado algo contra mí. La razón era que había encontrado una variante y la había mantenido en secreto durante 2 años. Esperando la oportunidad para poder planteármela en una partida de torneo. Bastante impresionante. Frank Marshall se guardó esta variante precisamente por 2 años enteros, específicamente para utilizarla contra Capablanca. Totalmente impresionante. Bueno, la partida continuó con C3 y D5. Y es aquí la variante que plantea Marshall. Esto es conocido como el famosísimo ataque Marshall dentro de la apertura española cerrada. Es una línea que nosotros utilizamos para jugar a ganar con negras. Es una línea bastante aguda, es una línea en el que, evidentemente estamos sacrificando peón, pero la compensación es que las negras obtienen una hiperactividad catastrófica para el blanco si no se sabe defender correctamente. Capablanca era muy buen defensor y muy buen atacante, entonces habrá que ver cómo resulta esta partida. Bueno, la partida continuó con E por D5, caballo por D5, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5. Y en este momento Frank Marshall viene y juega caballo F6, un poquito cuestionable. Precisamente Frank Marshall no se quedó con esta idea de caballo F6. Esta partida se jugó en el año de 1918, pero allá por los años de 1938 empezó a sugerir más que nada C6, que es lo que hoy en día 2022-2023 se juega actualmente. Sin embargo, caballo F6 fue lo que se jugó en esa partida, que no está mal, pero es un poquito flojita, porque no hace falta retirar el caballo bien centralizado de esa casilla de D5. Bueno, entonces torre 1, alfil D6, H3 y caballo G4 agudo. Sutileza, muy al estilo de Frank Marshall. Para quien no conozca el estilo de Frank Marshall, era un jugador bastante agresivo, bastante violento, bastante agudo, filoso, que si te descuidabas en la apertura, prácticamente en el movimiento 15 ya estabas perdido y ni siquiera sabías dónde te habías equivocado. Así de potente era Frank Marshall y evidentemente Capablanca conocía bastante su estilo de juego. La idea de alfil B7 también es buena, pero es un poquito más posicional, un poquito más rocosa. Esto fue propuesto por Vasily Panov allá precisamente en postpartida. Sin embargo, en esta partida se jugó caballo G4, también muy buena idea, pero muchísimo más agresiva y muchísimo más peligrosa. Recuerden, es un arma de doble filo. Dama F3, dama H4 y D4, única jugada.
Capablanca comienza con sus famosísimas técnicas, sutilezas, elegantes jugadas. ¿Por qué? Bueno, porque a mucha gente le puede parecer, oye, pero aquí no están regalando peón, bueno, caballo con H por G4. No, eso sería un error grave porque tenemos alfil H2 jaque, rey F1 y alfil por G4 y el enroque y todas las piezas del negro se van directamente al ataque. Dense cuenta que aquí ninguna de las piezas del blanco están participando, entonces no podemos sostener un enroque con solo una torre y una dama, no se puede, no es práctico. Precisamente por eso, Capablanca con muy buen criterio viene y juega D4. Caballo por F2, bueno, evidentemente aquí no hay otra alternativa, básicamente debían optar por un ataque. En el momento en el que se jugó caballo G4, están jugando a ganar, o ganan todo o pierden todo, ya no hay vuelta atrás, es el punto de no retorno. Bueno, torre 2 y alfil G4, a ver, muy interesante. A lo mejor y Tartakower tenía razón en el aspecto de que él sugirió postpartida caballo G4 simplemente regresando el caballo y manteniendo ahí la posición estable con los puntos y los focos de ataque fijos para esperar el momento adecuado. Sin embargo, aquí Frank Marshall jugó alfil G4, lo cual me parece una idea bastante interesante porque, a ver, se está clavando bueno, aquí hay una enfilada con dama y torre y hay que saber manejarla muy bien. Capablanca encuentra de nuevo el único movimiento que funciona. ¿Y cuál es ese? Ahora sí, H por G4. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no se puede jugar algo como dama por F2, se le puede considerar incluso un error precisamente por la continuación alfil G3 y ahora volvemos al mismo ataque pero sobre dos piezas y ya no se pueden defender. Debemos de recordar que cuando nos crean una doble amenaza, o mantenemos una o mantenemos la otra, pero no, la mayoría de las veces no se puede sostener ambas en una posición tan filosa y tan aguda como estas de aquí. Hay ocasiones en las que sí, pero resulta un concepto más posicional y Frank Marshall no jugaba de una manera posicional, jugaba de una manera de ataque, de una manera aguda. Bueno, seguiría dama por G3 y bueno, algo como H por G4 obviamente no se puede por torre F8. Hay un truco táctico, torre por E8 y si se intentan ahí como que alfil de 2, entonces dama por G4 y el enroque del blanco consiste en un peón de G2, entonces aquí no vemos bien las cosas para las blancas, entonces bueno, precisamente por eso, tras alfil G4, H por G4, única jugada y bastante importante, bueno, alfil H2 jaque, rey F1, alfil G3, manteniendo las piezas y soportándolas, torre por F2, dama H1 jaque intermedia, rey E2 y alfil por F2, muy buena jugada. Hacer algo como por ejemplo dama por C1 también era válido, pero como que es un poquito más preciso simplemente alfil por F2 porque, a ver, siendo honestos, el alfil ni siquiera está jugando. Entonces hay que mantener las piezas y hay que capturar las piezas que sí están haciendo algo. Aquí hay una triple batería con alfil, dama y torre sobre el punto de F2. Entonces es más preciso desactivar la bomba primero y luego ahora sí pensar en capturar piezas que ni siquiera están desarrolladas. ¿Me explico? Bueno, alfil D2 y alfil H4, muy buena jugada. Este concepto es bastante importante porque aquí sigue alfil H3, excelente jugada por parte de Capablanca, la única que funciona. En este aspecto, bueno, se está proponiendo un intercambio de damas por parte de Capablanca y para las negras, la única ventaja que poseen para no intercambiar damas, la única salida para permanecer con las damas es permitir que el rey blanco que está en el centro pueda refugiarse vía rey D3 y vía C2 y en C2 está bastante bien protegido y aquí ya no habría mucho problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces seguiría torre a E8 jaque, rey D3, dama F1 jaque, rey C2. Esto para evitar el cambio de damas y sí, permanecen las damas, pero ahora el rey se encuentra bastante seguro en C2 y no hay un ataque palpable con el que las negras puedan seguir dinamitando porque el ataque se encuentra en el flanco de rey y el rey ya se encuentra en el flanco de dama. Bastante paradójico este concepto, ¿no creen? Alfil F2, dama F3, desclavando con dama G1 la dama, alfil D5, C5, intentando revivir el alfil de F2 vía alfil por C5, es decir, D por C5, alfil por C5 y B4, buena jugada. Simplemente el ataque es rechazado y la ventaja material que las blancas poseen va a hacer que la victoria sea prácticamente inminente. De esta manera podemos ver cómo Capablanca, con su excelente defensa y su magistral técnica y bueno, evidentemente elegancia en cada movimiento, pudo desactivar la bomba, desactivar el ataque de Frank Marshall y bueno, este es el resultado que está pasando.
Alfil de 6, A4. A4 porque bueno, muchos pueden decir, no, pues algo como caballo A3, pero no, porque se le va la torre. Entonces hay que mantener esta torre viva. ¿Cómo le hacemos? De la única manera posible, A4 para que se active sobre la misma columna. Es decir, no hay necesidad de moverla para que se active. Simplemente ahí mismo se activa y esa es una manera bastante ortodoxa, bastante rápida y bastante práctica para que se activen las piezas. A5, A por B5 con la finalidad, lo volvemos a repetir, de abrir líneas y que esta torre penetre incluso hasta A6 para ganar un tiempo sobre el alfil y que pueda regresar al juego. Un juego que evidentemente necesita estar presente, no en A1, más bien en D6, por ejemplo, o incluso en A6. Bueno, A por B4, torre A6 se activa. Esta torre parece bastante, parece como, bueno, es que iba a decir que parece Tazo, pero aquellos que nacieron del 2008 para acá no me van a entender. Entonces, miren, parece, está jugando con mucho ímpetu, ¿de acuerdo? B por C3, caballo por C3. Esto es bastante importante. Se activa, pero a la vez empieza a capturar las amenazas que, bueno, evidentemente generaba el peón de C3, que es una amenaza leve, pero es importante. Ahora ya todas las piezas del negro están un poquito estáticas y las piezas del blanco están bastante activas. Esa es la gran diferencia del juego entre el blanco y el negro. Alfil B4, intentando ahí como que clavar, pero simplemente B6, ese peón va que vuela, parece meteoro. Alfil por C3, bueno, meteoro, igual, no me van a entender, pero el detalle es que un meteoro, básicamente, bueno, lo buscan en Google, es una película que salió allá en el 2008, bastante buena si quieren verla. H6, B7, torre 3 y alfil por F7, en vista del mate inevitable, en este momento Frank Marshall terminó por abandonar la partida. ¿Pero dónde está el mate? Bueno, tras alfil por F7 jaque, debería de seguir torre por F7, B8 igual a dama, jaque, torre E8, dama por E8 jaque, rey H7, dama D3 jaque, torre F5, dama por F5 jaque, G6 y dama F por G6 jaque mate. Precisamente por eso, aquí tras este alfil por F7, terminaron por abandonar la partida. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.